Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3670, 3677, 3686, 3688 y 3714, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido respecto del artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216, del artículo 17, letra B, inciso segundo, de la Ley 17.798. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. En 4 de estas 5 causas, excluida el rol 3688, se solicita la inaplicabilidad respecto al artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, y que dispone que el tribunal no puede decretar la aplicación de penas sustitutivas, entre otros los casos de los delitos de la ley de armas concernidos en estas causas. También se impugna el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley 17.798 sobre control de armas, que impide al sentenciador penal tomar en consideración para determinar en quantum de la pena en dichos delitos lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. En el rol 3688 únicamente se impugnaba el artículo primero de la Ley 18.216. Las 5 causas fueron admitidas a trámite por la segunda sala de esta magistratura y declaradas admisibles. Y en cuanto a las gestiones judiciales en que incide cada requerimiento y conforme a los antecedentes que obran en cada expediente, se puede consignar brevemente lo siguiente. Respecto al rol 3670, el requiriente don Carlos Osorio, existe veredicto condenatorio dictado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que lo condena como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, y se encuentra pendiente la lectura de la sentencia. En el caso del rol 3677, el requirente don Marco Antonio Alquintuy Núñez se encuentra condenado por sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de venta ilegal de municiones. Se encuentra pendiente de conocer el recurso de nulidad deducido por la defensa para ante la Corte Suprema. En el caso del rol 3686, requirente don Juan Pablo Caramori González, por sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Melipilla, se le ha condenado a 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo como autor del delito de tenencia ilegal de municiones. Y se encuentra pendiente asimismo el conocimiento del recurso de nulidad deducido por la defensa para ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. Por último, en el rol 3688, el requirente don Michael Rodríguez Geria ha sido formalizado ante el 12º Juzgado de Garantía de esta ciudad por delitos de tráfico de droga y posesión de drogas y de tenencia ilegal de municiones. Y finalmente, en el rol 3714, el requirente don Cristian Acuña San Martín se encuentra formalizado también por el delito de porte ilegal de arma de fuego y también por el delito de receptación, sustanciándose la causa ante el Juzgado de Garantía de Curacaví. En cuanto al conflicto constitucional planteado, los actores afirman la contravención en primer lugar del artículo primero de la Constitución, que establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, mandato que no se cumple al prohibirse la aplicación de penas sustitutivas. Se contraviene asimismo el principio de igualdad ante la ley porque no se consigna una diferencia que descanse en estándares razonables desde el punto de vista constitucional. Y también se estima conculcado el debido proceso, toda vez que los preceptos cuestionados limitan las facultades del juez para optar en la fase de ejecución de la condena y conforman los antecedentes de cada caso concreto por la pena más idónea y, en su caso, por la sustitución de las medidas privativas de libertad. El Ministerio Público se hizo parte y formuló observaciones en 4 causas, en los siguientes términos. Respecto al artículo primero, inciso segundo, en las causas roles 3677 y 3686 pide el rechazo de los requerimientos. Y respecto a los expedientes 3670 y 3714 solicita que se resuelva conforme a derecho. Y en lo que concierne a las 4 causas en que se impugna el artículo 17b, el persecutor penal solicita el rechazo de todas estas acciones. Respecto a este último punto, se solicita que se desestimen los libelos, aduciendo que el artículo 17b persigue entregar una respuesta punitiva más severa a cierto tipo de delitos como los
referidos, que tampoco se aprecian discriminaciones ni se vulnera el debido proceso ni se contiene un punto de comparación en los requerimientos que permitan determinar diferencias arbitrarias. Y la norma tampoco afecta, se indica, las facultades del juez del fondo para determinar las penas, lo que no obsta que los grados de aquella sean materia de competencia del legislador. Finalmente, y respecto a las dos causas en que el Ministerio Público solicita el rechazo respecto a la impugnación del artículo 1º, inciso 2, se argumenta que en estos casos particulares, rol 3677 y rol 3686, existe sentencia condenatoria respecto de los requirentes y respecto a los cuales la defensa de los imputados interpuso recurso de nulidad, pero en ambos casos no apeló en subsidio de conformidad al artículo 37 de la Ley 18.216, vía procesal para impugnar la denegación de las penas sustitutivas. En consecuencia, y siendo estas materias concernidas en los recursos de nulidad diferentes a la discusión relativa a las penas sustitutivas, la discusión entonces relativa a estas últimas se encuentra agotada en estas dos gestiones. Y además también se señala en el rol 3677 como segundo argumento que no procedería a la pena sustitutiva porque hay condena al actor a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo por venta ilegal de municiones. También se señala que precisamente en relación con el artículo 17b, en estos dos últimos casos, también debe rechazarse por un argumento adicional en el sentido de que en las dos gestiones el precepto del 17b ya ha recibido aplicación y tampoco incide en la resolución de los recursos de nulidad pendientes. Traídos los autos en relación, se agregaron sus causas para su vista conjunta en la sesión de pleno del día de hoy y se han anotado en forma para alegar los abogados de los requirentes y del Ministerio Público. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. Entonces, por el requirente en la causa rol 3670, por 5 minutos alega el colega don Jonathan Gutiérrez Valdebenito. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en representación, tal como lo señaló, señor presidente, de don Carlos Osorio, vengo en alegar en favor del requerimiento deducido por esta parte, solicitando que en definitiva se declare por parte de este excelentísimo tribunal la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 1 de la Ley 18.216, así como también la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798. ¿Y por qué lo señalo, magistrado, y por qué lo solicitamos en el requerimiento? Porque estimamos que la aplicación de estos preceptos legales al caso en concreto, a la gestión pendiente, produce efectos abiertamente contrarios a la Carta Fundamental, también produce efectos contrarios en el caso concreto a la Convención Americana de Derechos Humanos, como también al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vulnerando la aplicación de estas normas al caso concreto, una serie de garantías establecidas para las personas que están sujetas a un proceso penal, tales como la igualdad ante la ley, tal como la dignidad de la persona humana, la no discriminación y la proporcionalidad como principio integrante, ¿verdad?, de la garantía de un racional y justo proceso. Algunas precisiones respecto a la gestión pendiente que creo que son necesarias para aclarar un poco el escenario actual en el que está inserto mi representado, don Carlos. Primero, que la acusación fiscal incluía la imputación de 2 delitos. Primero, era el porte de arma de fuego prohibida y por la cual la Fiscalía estaba solicitando una pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. Y segundo, la tenencia de municiones, por la cual la Fiscalía estaba pidiendo la pena de 800 días. Los hechos se remontan en realidad al año 2015 y en dicha oportunidad, mediante un llamado telefónico por una presunta denuncia por violencia intrafamiliar, Carabineros concurre al domicilio de mi representado. Se señala en el parte policial en un principio que Carabineros observa a mi representado portando un arma de fuego prohibida y arrojándola al techo de su domicilio y huyendo del lugar. En el juicio oral que se llevó a cabo el día 27 de julio, esta defensa, primero instó por la recalificación del delito, estimando que el primer hecho, es decir, el arma, no configuraba un delito de porte, sino que era una tenencia de arma de fuego prohibida. ¿Y por qué lo señalamos de esa forma? Porque todos los testigos señalaban que
ellos hicieron una entrega voluntaria del arma personal de Carabineros cuando ellos concurrieron al lugar de la supuesta violencia intrafamiliar, que en definitiva tampoco se acreditó en el juicio. Además, esta defensa, instando por la recalificación del delito, también solicitó que se determinara que en el caso concreto estábamos ante la existencia de un concurso aparente de normas penales, por lo tanto debía ser resuelta mediante la consunción. Es decir, los dos delitos solamente configurarían un delito de tenencia de arma de fuego prohibida. En definitiva, el juicio o el veredicto efectivamente fue condenatorio, pero se recalificó el delito y se acogió la tesis de esta defensa en cuanto a que se condenará por un solo delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. Por lo tanto, nos encontramos hoy en día, la gestión pendiente es la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal para la determinación de la pena y la forma de cumplimiento de la misma. En ese escenario, la pena máxima que está arriesgando mi representado, porque en definitiva la Fiscalía en su acusación le solicitó la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, por lo tanto, en ese evento mi representado ya podría haber sido beneficiario de una pena sustitutiva de aquellas de la Ley 18.216, específicamente de la libertad vigilada intensiva. No obstante aquello, y algunas circunstancias particulares de mi representado, es que él no posee antecedentes penales. En el juicio renunció a su derecho a guardar silencio, prestó declaración, reconoció los hechos, reconoció en realidad el tener un arma de fuego en su domicilio. Obviamente puede ser beneficiario de una pena sustitutiva. Lo más probable, y según la línea jurisprudencial en Temuco y en varios tribunales, es que la condena sea de 3 años y 1 día, pero está privado de alguna pena sustitutiva solamente por la aplicación del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216. Es por ello, su señoría, que solicitamos que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216, así como también del artículo 17b, inciso segundo de la Ley 17.798, puesto que esto también le impide rebajar en grado la pena y a la hora de hacer la prognosis de pena, lamentablemente no se puede bajar de 3 años y 1 día por la aplicación de esta limitación establecida en la Ley de Control de Armas. Por todo esto, su excelentísimo tribunal, solicito que se acoja al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Muy bien, muchas gracias. Por el requirente, a continuación, en la causa rol 3677, tiene la palabra don Rodrigo Monge Fuentealba por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de los excelentísimos ministros, alego en favor de mi representado, don Marco Antonio Aliquintúe Méndez, en el cual su señoría se solicitó y se solicita se acoja a este requerimiento de inaplicabilidad en definitiva de 2 disposiciones legales, que son el artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17b de la Ley 17.798, Ley de Armas, su señoría. En este caso quiero hacer mío ya lo señalado por mi colega anteriormente, lo señalado por el relator, que dan cuenta de la inaplicabilidad por infracción de normas constitucionales, tanto los tratados internacionales como la Constitución Política de la República de Chile, que están expresamente regulados, que es la igualdad ante la ley y además la no discriminación. Pero sin perjuicio de hacer mío eso ya señalado, su señoría, y aquí hay un hecho fundamental que hice relación con la justicia, su señoría. ¿Por qué digo con la justicia? Y aquí quiero atacar el segundo punto que se ha solicitado de inaplicabilidad, porque ya he hecho mío, lo he señalado, y existen fallos de este Tribunal Constitucional en que ya ha declarado inaplicable el artículo 1, inciso segundo de la Ley 18.216. Pero el artículo 17b, en mi caso puntual, su señoría, el artículo 17b de la Ley de Armas resulta significativamente gravoso. Mi representado ha sido condenado a 5 años y 1 día de pena efectiva sin beneficio. Se encuentra pendiente un recurso de nulidad ante la Corte Suprema por este hecho. Pero mi representado, ¿quién es mi representado? Don Marco Antonio Aliquintúe Méndez. Es un ciudadano que vive en la comuna de Lautaro, de 56 años de edad, que ha tenido una irreprochable conducta anterior, que es un hombre de familia, que colaboró con la investigación,
Tanto es así que la propia sentencia que lo condena califica estos hechos, les hace aplicable la atenuante de irreprochable conducta anterior y de colaboración, pero no la puede aplicar por la disposición del artículo 17b de la Ley de Armas. ¿Y por qué es tan gravoso, señoría? Porque resulta que mi representado es un relojero que vive en la comuna de Lautaro. Además, es el presidente de un club de pesca y caza. Es por lo anterior que tenía municiones. Un socio del Club de Pesca y Caza le pide, y aquí me voy a extender un minuto solamente en cuanto a un hecho puntual y fundamental y por cual es condenado, y la Fiscalía le pide una sanción de 5 años y un día, y me voy a extender solo un minuto en este hecho. Le pide que le facilite un día domingo municiones para ir a espantar los loros que se están comiendo su trigo. Mi representado entrega estas 2 cajas de municiones, su señoría, 2 cajas de municiones, 2 cajas, y se le condena a 5 años y un día de pena efectiva por esta ley. ¿Y qué hace mi representado? Cuando es encontrado realizando esta conversación, reconoce los hechos, colabora con la investigación, no recibe dinero alguno, no gana, vende o entrega en el mismo que lo compró. Y además, su señoría, a la persona que le compra no lo condenan porque la Fiscalía le cambia la figura electoral y lo sanciona por tenencia, que tiene otra pena distinta de las municiones, y a mi cliente lo condena o lo lleva a juicio por la tenencia, por la venta de las municiones, y le aplica una sanción, su señoría, al Tribunal Oral de 5 años y un día, pero me dice, efectivamente, podríamos reconocer la atenuante, pero este 17b de la ley no me permite bajar la pena de un grado. ¿Y en qué estamos hoy día? Que un condenado, una persona de familia, con 3 hijos, relojero de una pequeña comuna cercana a Temuco de Lautaro, que es presidente del Club de Pesca y Caza, como ya señalé, va a tener que cumplir efectivamente una condena porque no tiene beneficios. No va a tener el beneficio del artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216, y tampoco se le pudo rebajar la pena en 2 grados porque tenía 2 atenuantes por los mismos hechos ya señalados, porque el 17b no permitió al juez, a los jueces orales, calificarlo de esa manera. Por lo que resulta en este caso, en particular, en este juicio, en mi juicio, resulta fundamental que vamos a tener una persona que es un buen ciudadano, ciudadano ejemplar, premiado, campeonatos de tiro al vuelo, sancionado a 5 años de pena efectiva, privado de libertad en una cárcel por haber cometido este hecho. Es decir, va a ser una mayor pena que si hubiese matado, que si hubiese violado, que si hubiese abusado, va a tener que efectivamente pasar porque en este caso no tiene derecho a beneficio. Su señoría, esto es injusto absolutamente. Son ustedes, como Tribunal Constitucional, encargados de que esto no pase a mayores y no se transforme, su señoría, en una condena realmente injusta, porque los tribunales orales no pudieron sino que aplicar lo que la ley establecía. Y la ley señalaba que no tiene derecho a beneficio mi representado en este caso. Es por lo anterior y de todo lo que he señalado, su señoría, es solo en este beneficio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. A continuación, por el requirente en la causa rol 3686, alega don Claudio Fierro Morales. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Juan Pablo Caramori González, solicitando de ella se sirva acoger el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y en definitiva, cierto, se deje sin aplicación el inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.216 y el inciso segundo del artículo 17 de la ley de control de armas 17.798. Muy breve, excelentísimos señores, excelentísimas señoras. Efectivamente ha sido completa la relación que acabamos de escuchar y también en atención a la ya reiterada línea jurisprudencial de este excelentísimo tribunal, quisiera, respecto a la primera causal, solamente hacer nuestros los contenidos de la línea argumentativa que ha levantado este excelentísimo tribunal ya en diversos pronunciamientos, por ejemplo, el 2959 del año 2016, 2995, mismo año, 3358, 3401 y 3187, todos del año 2017, el presente año, pero fundamentalmente lo que señalan los considerandos, por ejemplo, 19º de este último pronunciamiento, donde este Tribunal Constitucional, cierto, llega a la conclusión de que existe una desproporción sustancial entre los delitos de porte ilegal de armas de fuego, municiones y otros delitos de cara a la aplicación del beneficio de la sustitución de penas. Por consiguiente, delitos de porte ilegal de armas de fuego y munición establecido en el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, que efectivamente concluye este excelentísimo tribunal, no deben estar excluidos de este estatuto sustitutivo de pena efectiva.
Y por otro lado, también, como lo señala otro de sus considerandos, en torno a la proporcionalidad, efectivamente se puede afirmar que este precepto que se impugna consagra una exclusión, ¿cierto?, de la existencia o manifiesta o excesiva desproporción del instrumento que ha utilizado el legislador para dichos efectos. Dicho eso, paso al segundo precepto que nosotros hemos impugnado, que dice con la letra B del artículo 17, inciso segundo, y que tiene que ver con este marco rígido, ¿cierto?, que no permite al tribunal poder ejercer, ¿cierto?, o esta aplicación del ejercicio legal de la aplicación de la pena, y efectivamente también estamos dentro de un contexto de proporcionalidad y de principio de igualdad, y para ello, ¿cierto?, tenemos, y como lo hemos hecho habitualmente, recurrimos a estos informes que elaboró el Pleno de la excelentísima Corte Suprema, a efectos, ¿cierto?, de poder cuestionar también este tipo de normas que en definitiva no hacía más, ¿cierto?, que limitar el arbitrio judicial y limitar también la determinación de una pena justa. Por lo tanto, ¿cierto?, estaría dentro de un contexto también desbordando las normas del debido proceso en torno a un proceso racional y justo. Son por eso antecedentes, excelentísimos señores, excelentísimas señoras, que solicitamos respetuosamente se sirva a acoger este requerimiento de inhabilidad por inconstitucionalidad en favor de don Juan Pablo Caramori González. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Les pedimos a los señores abogados que tomen asiento atrás para escuchar los nuevos alegatos. ¿Por qué tengo dos nomás? Sí, perdón. Ah, son dos. Me falta uno. Don Luis. Sí, señor. Esta vez. Ya, muy bien. Entonces, a continuación, en la causa rol 3688, don Luis Madariaga alega hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, excelentísimo presidente. Esta causa es una causa sustanciada ante el Juzgado de Garantía, 12º Juzgado de Garantía. Michael Rodrigo Geria es el imputado que se encuentra actualmente en libertad. Fue formalizado por el delito de tráfico del artículo 4 de la Ley 20.000 y también por la tenencia de un cartucho calibre 16. Un cartucho calibre 16, sin percutir, que mantenían, por cierto, sin la autorización respectiva. Lo particular de este requerimiento y lo que quizás conviene resaltar un poco es que efectivamente aquí hay un extracto de filiación con una anotación anterior. Pero quiero poner de manifiesto que esta anotación dice relación con la comisión de una falta y como falta también fue sancionado, también desde el año 2012. Por lo tanto, no es óbice a la eventual concesión de una pena sustitutiva, toda vez que el articulado de la Ley 18.216, en relación con todas estas medidas sustitutivas, ¿cierto?, o penas sustitutivas, no requiere digamos, exige no haber sido condenado por crimen o simple delito anteriormente. De modo que esta situación especial es la que queríamos destacar en el sentido que la anotación pretérita se refiere a una falta y no es óbice a la concesión de una pena sustitutiva. El resto de los argumentos se encuentran consignados en el recurso y obedece también a los digamos, fundamentos que reiteradamente este excelentísimo tribunal ha esgrimido también para acoger el requerimiento en la forma que lo hemos solicitado. Por el requirente en la causa rol 3714, alega don Felipe Moraga Marinovich por 5 minutos. Muchas Adelante. gracias, excelentísimo señor presidente, excelentísimas señorías, con vuestra venia. Alego efectivamente por el requerimiento presentado por don Cristian Acuña San Martín en gestión pendiente emanada del Juzgado de Garantía de Curacaví. Su señoría, excelentísimas, cuestiones dignas de resaltar. El imputado en este caso tiene irreprochable conducta anterior, no tiene absolutamente ninguna condena ni de adulto ni de menor, tiene 32 años de edad. Actualmente se encuentra formalizado y el plazo de investigación está vigente. La cautelar que está impuesta en contra de este imputado es el arresto domiciliario parcial nocturno. Nunca ha estado en prisión preventiva. Desde un comienzo el Ministerio Público solicitó su arresto domiciliario y no así la prisión preventiva. Su señoría excelentísima, la verdad que con el fiscal titular es un hecho cierto que
tenemos una suerte de acuerdo de realizar un procedimiento abreviado en el caso concreto y estamos a la espera de la resolución de vuestra excelentísima señoría en tanto cuanto se pueda dar aplicación a las penas sustitutivas de la ley 18.216. Es así que en la última audiencia de 22 de agosto del año 2017, de común acuerdo, ampliamos el plazo de investigación en 60 días con el objeto de esperar el pronunciamiento y la resolución de vuestra excelentísima señoría. El imputado en el evento del procedimiento abreviado, por cierto, se le reconocería la minorante responsabilidad del artículo 11, número 9, no tiene absolutamente ninguna agravante. Se trata de un sujeto, su señoría, y con esto termino, que es sorprendido en la comuna de Curacaví, en las afueras de un terreno donde se practica tiro y caza. Efectivamente sale de este terreno, es fiscalizado junto a un grupo de sujetos, todos portaban sus credenciales para realizar caza y las credenciales para, y autorizaciones para porte de arma, salvo mi representado que no tenía la autorización respectiva para el arma escopeta que le fue fiscalizada. En ese contexto, fiscalizado este grupo de cazadores y solamente, por cierto, es detenido mi representado, toda vez que los otros no cometían infracción alguna. Ese es el caso, su señoría excelentísima, y por tanto, y en atención a los notables criterios que ha tenido este Tribunal Constitucional con anterioridad y que han sido latamente expuestos, solicitamos que se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad respecto de la gestión 37, o sea, la gestión del Juzgado de Garantía de Curacaví, rol 3714-2017 de este excelentísimo tribunal. Muy bien. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas roles 3.670, 3.677, 3.686 y 3.714, tiene la palabra don Hernán Ferrera por 10 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con su autorización alego en las causas aludidas. Hemos intervenido en todas ellas, con excepción de la que se ve el día de hoy conjuntamente, 3.688. Las demás hemos hecho, desde luego, petición de que se desestimen los requerimientos en lo que se refiere al artículo 17b. Sobre este punto, en concreto, solamente me interesa recordar, puesto que se han hecho vagas y tal vez ninguna referencia a las decenas de fallos que han desestimado los requerimientos sobre ese punto. Yo creo que a esta altura, digamos, vale la pena recordar que bien dicho, en decenas de fallos, las críticas, las mismas planteadas en todos estos requerimientos, han sido desestimadas. Entonces yo recuerdo también que eso es efectivamente así. Nosotros hemos aludido a las sentencias dictadas sobre ese particular en nuestras contestaciones y por las mismas razones expuestas allí pedimos que igualmente se rechacen los requerimientos en ese punto. Respecto de dos requerimientos, nosotros además hemos hecho oposición a lo que se refiere a la ley sobre pena sustitutiva, la ley 18.216. El rol 3.677 y 3.686. El primero corresponde a una causa por una convención, por una venta de municiones. Yo me voy a detener brevemente en esto. Esta causa se encuentra con un recurso de nulidad pendiente. Yo escuché lo que se planteó en los alegatos previos y me parece que todas esas cuestiones justamente es en los juicios orales donde uno las plantea y si no está conforme, luego las plantea en los recursos. Si las planteó en el juicio oral y no fueron atendidas, bueno, eso es parte ya de discusión y ya estaría relativamente zanjado. Luego queda el recurso. ¿Qué es lo que se plantea en ese recurso de nulidad? Se plantean dos cosas, una causal de la letra B del artículo 373, reclamando una presunta errónea aplicación del derecho, y otra causal del artículo 374, letra E, aludiendo a una también supuesta deficiencia de fundamentación del fallo. Ambas tienen por centro una cuestión muy sencilla. Se reclama sobre deficiencias de los informes periciales relativas a la actitud de las municiones para dañar al bien jurídico tutelado. Esa es la cuestión que está pendiente. Luego, todo lo demás, creo yo, ya está absolutamente decidido y resuelto y por lo tanto me concentro en lo que efectivamente aquí está cuestionado. Esta es una sentencia donde se impuso una pena de 5 años y un día, de conforme al artículo 10 de la Ley de Control de Armas. Es una investigación que comienza antes porque llama la atención la cantidad de municiones adquiridas por esta persona. No es que hubiese sido sorprendido vendiendo, sino que
había información de la autoridad administrativa respecto a la cantidad de municiones adquiridas por esta persona, por lo tanto se adopta previamente una medida intrusiva, se intercepta su teléfono y finalmente se le detiene en un acto de venta de las municiones. Ya, quiero aclarar esto para que no parezca como tan claro, digamos, las cuestiones que escuchamos previamente. En fin, se le condena a esta persona de acuerdo a la pena establecida en la ley y se ejerce un recurso. En ese recurso no solamente no se plantean muchas de las cosas que escuchamos recién, sino que en lo que particularmente a nosotros nos interesa, no se reclama de la no concesión de algún beneficio, lo que evidentemente está apoyado en la propia condena impuesta en ese caso. En nuestro concepto, en esas condiciones, en lo que se refiere al artículo primero de la ley 18.216, resulta difícil conceder que la aplicación de esa regla vaya a tener los efectos contrarios a la Constitución que se denuncia en el recurso, desde que, al parecer, por lo menos en los recursos, no son cuestiones que hubiesen provocado algún tipo de agravio, puesto que no se ejercen los recursos pertinentes. Y lo mismo ocurre en el rol 3686, también es una condena, también hay un recurso de nulidad planteado en ese caso y también se deja de ejercer el recurso o el mecanismo de reclamo especialmente previsto por la ley al efecto, lo que a nosotros también nos hace fuerza en cuanto a afirmar que en esas condiciones parece difícil conceder también que la aplicación del precepto vaya a provocar los efectos contrarios a la Constitución que se denuncian en el referido requerimiento, motivo por los cuales en esos dos casos pedimos adicionalmente que se rechace los requerimientos en lo que atañe al artículo primero de la ley 18.216. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia.